Bien, 8:30 de la mañana vamos a charlar un poquito con Hugo Alconamon, que está cubriendo una parte de los derivados de la causa judicial en la que se investiga, por un lado, casos de corrupción y por otro lado, violencia de género durante el gobierno de Alberto Fernández. Hugo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, María, y buen día, equipo. Un gusto saludarlos. Bueno, vos pusiste un poco la lupa sobre, el momento en el cual Fabiola Yáñez le manda estas capturas de pantalla a María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández. Son horas en Olivos posteriores a la difusión de la foto de la fiesta de Fabiola y la tensión que eso había generado entre ellos, ¿no? Correcto, porque esto es lo que hay un ministro de la Suprema Corte bonaerense, se llama Sergio Torres, María, que habla de este tipo de delitos como los delitos de sombra o de oscuridad. Es decir, son delitos, la violencia de género, el abuso, la violación y otros de este tipo, como la pedofilia, que suelen ocurrir a puertas cerradas, en habitaciones, sin testigos, que es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el caso de la actriz Thelma Fardín y Juan D'Artés, que uno tiene que reconstruir y tratar de verificar las declaraciones de las víctimas en base a los indicios y el contexto. Entonces uno empieza a verificar, por ejemplo, si hay cámaras de seguridad que muestren el ingreso o salida de esa habitación de hotel de la víctima o del acusado. Y en ese contexto, María, es donde cruzamos los datos públicos con las declaraciones en este caso, de Fabiola Yáñez. Y lo que surge es que cuando ella manda estos WhatsApp a la secretaria privada de Alberto Fernández, se coincide con los momentos en los cuales está saliendo a la luz la fiesta en la Quinta de Olivos, donde hay toda una suerte de tsunami de críticas en contra del gobierno. Y entonces uno puede hacer, hasta cierto punto, y esto depende de la justicia, por supuesto, una correlación temporal entre tensión pública, reproches públicos al gobierno y eventualmente, en base a lo que ella dice, tensiones privadas, reproches privados y eventualmente violencia de género. Uh-huh. Ahora, el momento, claro, ella, de hecho en el reportaje ayer, el sábado de la noche, Fabiola Yáñez lo que dice es: culpa tuya, perdimos las elecciones, etcétera. Que la difusión de la foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola con su entorno en plena restricción de circulación para los comunes mortales, Alberto Fernández lo convirtió en un reproche que culpa de ella habían perdido la elección y que eso generó una situación de violencia en su contra. Entonces son esas horas en Olivos, ¿no?, la que están tratando de reconstruir también a partir de qué pasó, los médicos que atienden, los enfermeros, y aparece un personaje clave, ¿no?, que ustedes hicieron una gran cobertura el fin de semana en La Nación, que se llama Daniel Rodríguez, que es el intendente de Olivos. Sí, María, porque en definitiva estamos hablando, para los oyentes no perdamos la perspectiva, estamos hablando del predio más controlado y vigilado de la República Argentina. Yo hablé con varios funcionarios y me decían, mira, ese lugar compite mano a mano con la reserva, el tesoro del Banco Central. No hay dos lugares más controlados que eso en la República Argentina. Porque vos tenés que entre las personas que trabajan o que entran y salen todos los días de la Quinta de Olivos, tenés más o menos 200 personas, tenés 60 efectivos de granaderos, tenés Policía Federal, tenés la Unidad Médica Presidencial, tenés cocineros, mozos, jardineros, y te puedo seguir contando personas. Y a eso le sumás 17 puestos fijos de control dentro del predio que establecen que no hay puntos ciegos adentro de la quinta, más cámaras de seguridad, más rondines, más custodios en puestos fijos, más sensores infrarrojos en la pared. Con lo cual, las probabilidades de que algo pase desapercibido son muy bajas, porque, insisto, un eventual incidente, María, puede haber ocurrido puertas adentro, en una habitación adentro del chalet presidencial. Pero las consecuencias no, porque si ella fue golpeada, esto tiene que haber registrado por alguien, o esto tiene que haber sido visto por alguien. Entonces acá el desafío, María, es que esto salga a la luz. Incluso hay enfermeros, ¿no? El día de que ella... Por eso te digo, si vos sos una persona que mostrás una magulladura, esto alguien de la Unidad Médica Presidencial, sea médico o enfermero,
lo tiene que haber visto, lo tiene que haber registrado en la historia clínica, porque al profesional mismo le va la carrera en estas cosas. Si ella, supongamos que no hubo un contacto físico, pero hubo un ida y vuelta de reproches verbales muy subido de tono y ella quedó intranquila y terminaron recetándole, estoy haciendo una especulación, aclaro para los oyentes, pero a ella le recetaron ansiolíticos para bajarle la ansiedad y la crisis de nervio, eso también tiene que estar registrado. Con lo cual uno tiene que empezar a decir, a ver, unidad médica presencial, tráigame todos los registros que ustedes tienen. A ver, ustedes, cámara de seguridad, tráigame todos los videos que tienen guardados de todos estos tiempos. Y uno empieza a reconstruir, como decía antes, los indicios que rodean a un eventual delito de sombra o delito de oscuridad. Sí, porque aparte un médico, si la unidad médica presidencial, si lo vio, tomó, que yo, y no lo puso, es falsamiento de documento público. Con lo cual es un problema enorme para todos los médicos y los enfermeros que están ahí. El médico, sí, y ahí ella refiere que se va del chalet principal, donde vivía con Alberto Fernández, a la casa de huéspedes ese día, ¿no? Sí. En el marco de los reproches por la fiesta, por la difusión de la foto, no por la fiesta, porque esto ocurre un año después, esto ocurre en el 2021. ¿No? Sí. Y ella estaba embarazada, y hay otro tema también, porque la fecha da que en esa fecha ella ya estaba embarazada de Francisco. Sí, pero aparte... Y como eso podemos ir hablando de otros episodios. Nosotros, por ejemplo, en base a testimonios de personas que estuvieron allí, hemos reconstruido que también hubo, por ejemplo, un episodio, y con esto quiero ser muy cauto e invito también a los oyentes a ser muy cautos. Nosotros somos periodistas. El rol de verificación final corresponde a la justicia. Aclarado eso, lo que nos cuentan los testimonios es, por ejemplo, una vez en la cual Alberto Fernández desciende en el helicóptero, pero en vez de dirigirse directamente al chalet presidencial, que es donde moran los presidentes, se dirige a la casa de huéspedes, donde ella, Fabiola Yáñez, ya vivía con su hijo, porque ya estaban separados de hecho, y los testigos cuentan cómo se empieza a escuchar ruidos, gritos, batahola, y de repente ven salir al entonces presidente sujetando de un brazo a Fabiola y con la otra mano tomándola del pelo, mientras se gritaban mutuamente, y la madre de ella les gritaba al entonces presidente, soltala, y una serie de improperios. Y en ese contexto es que, como vos decías antes, María, el entonces intendente de la Quinta, Daniel Rodríguez, con un carrito de golf que estaba allí, se lanza sobre la pareja, separa a la pareja y se lleva a Alberto Fernández, lo coloca dentro del carrito de golf y se lo lleva lejos de allí para que se sosegue. Entonces, este es uno de los episodios, nosotros hemos escuchado otros episodios, que también habría que convocar a este intendente, que por supuesto es un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández. Habrá que ver qué relata cuando sea citado por la justicia. Pero este es el contexto. Claro, y va a aparecer en la nota que le da Berbisky en Cuenta en la Luna, él habla, Fernández, deja trascender el nombre, dice que hubo un tratamiento para ella había mencionado a Facundo Manes, que es el médico neuropsiquiatra, que es diputado nacional del radicalismo, que dirige una clínica de neurociencia, se llama INECO, dice que él no la trató, que él no sabe de qué la trataron, que sabe que acudió, que algún especialista de INECO la vio, pero no sabe cómo ni no sabe por qué. Y aparece mencionado también el marido de Dora Barrancos. Dora Barrancos es una intelectual feminista que fue funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, cuyo marido es acupunturista, y dice que la trató a Fabiola Yáñez, porque hay una referencia a Alberto Fernández a una supuesta cirugía estética causante, supuestamente, del ojo en compota. La cuestión es que va a tener que desfilar, digamos, como dice Hugo, sobre todo la gente de Olivos, que es la gente que tiene, ¿no?, cierta obligación de denunciar en todo caso, o ¿no? Alguien la tiene que haber visto. Digo, el chalet donde estaba Fabiola tiene personal propio. O sea, ni siquiera es correcto. Que es el mismo personal de la residencia del presidente, de la residencia de invitados. Tenía personal propio, cocinero, mucama, digo, de todo. Y la madre también. Recordemos. Y la madre, porque en esta escena que tenemos también todos los equipos que rodean a tanto el presidente como a la primera dama, porque podemos mencionar entre otros voceros, y en el caso de la maquilladora podemos... la maquilladora puede llegar a ser clave también.
maquilladora, peluquera, y por ejemplo, vestuarista, camarógrafo, fotógrafo, pues había todo un equipo. Sí. De todos modos, remarquemos esto, estamos hablando de delitos que son muy difíciles de probar y que a su vez hay que tener mucho cuidado, porque para ambas partes, tanto para quien denuncia como para quien es acusado, son delitos muy difíciles de sostenerse. Por el lado de un acusado, si esto es falso, ¿cómo demuestra que esto es falso? En realidad, sí, está la presunción de inocencia, pero es muy complejo. Y por otro lado, para quien es denunciante, y esto como ocurrió con Telma Fardín, ocurrió a puertas cerradas, en una habitación, de noche, en un hotel, Y además ¿cómo lo probás? se expone, ¿no?, a la revictimización, la exhibición de las fotos en público. Es difícil, sí, se hablaba también de una situación de un colapso emocional de parte de Alberto Fernández. Ella misma dijo que como parte del terror psicológico que estaba aplicando, le amenazaba con quitarse la vida. Es una situación... Y reproches recíprocos de consumos elevados de alcohol. Es decir, es un eje y vuelta, porque uno puede decir, por el lado de Alberto Fernández, a ver, yo tuve parejas previas, nunca me han denunciado. Y eso es válido. Sí, y pero también no es del otro un lado argumento... Sí. No, pará, Alberto, Sí. por eso déjame terminar. Y por el otro lado uno puede decir, bueno, como ha ocurrido en algunos colegios, que vos tenés un sacerdote que es pedrasta y te pueden venir 598 chicos egresados de ese colegio y decirte, a mí no me tocó, pero si tenés 2 chicos que te dicen, a mí sí me tocó, y eso se verifica con una cámara GS, se terminó. Será 598-2, pero esos 2 valen y se terminó. Sí, Entonces, a mí me pasa eso. Por eso cuando me preguntan qué sensación te da, digo, no, la subjetividad en esto da totalmente afuera. Una cosa más, una mención a esto. Me parece que aparece ahí una punta a partir de Daniel Rodríguez, el intendente, un hombre de máxima confianza de Alberto Fernández, muy complicada para Alberto Fernández en el tema de la causa de los seguros. No perdamos de vista que también se investiga si Héctor Martínez Sosa, el marido de María Cantero, la secretaria privada, se benefició como intermediario de jugosos contratos de seguros en distintas dependencias durante el gobierno de Alberto Fernández, y cuando lo van a buscar a Daniel Rodríguez, está viviendo en una casa de Hugo Martínez Sosa, o sea... Héctor Martínez Sosa. De Héctor Martínez Sosa. Qué raro, ¿no? Es raro. Y quería complicarla más, María. El señor Daniel Rodríguez, que era una suerte como de custodio de Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete de los Kirchner, cuando Alberto se va de la jefatura de gabinete y pasa varios años en el sector privado hasta que vuelve como presidente, el señor Daniel Rodríguez vivía de un salario que le pasaba a Héctor Martínez Sosa, con lo cual trabajaba para Alberto, pero el salario se lo pagaba a Héctor. Es muy raro, y después le da una casa y le mandaba regalos, y no hay registro de ciertos ingresos de Sosa Olivos, porque se ve por el teléfono de María Cantero que iba, pero después no aparece en el registro de Olivos. Para mí ahí hay una punta tremenda. A ver, para los oyentes también, esto vamos a dar el contexto, estamos hablando de una primera investigación en la cual se trata de determinar si la secretaria privada de Alberto Fernández, aprovechando su cargo como secretaria privada de la presidencia, le conseguía a su marido, broker de seguros, negocios con el Estado. Primero. Segundo, si estos eventuales negocios con el Estado lo hacía a espaldas de Alberto Fernández o con la aquiescencia de Alberto Fernández. Y voy a dar un solo ejemplo de esto muy breve, que es, hay una puja en particular por unos seguros con la Cancillería, en la cual en los chats que la propia María Cantero intercambia con Alberto Fernández, le llega a escribir lo siguiente: Alberto, ese contrato de seguros con la Cancillería se lo quiere llevar la Cámpora y ese contrato es nuestro. La pregunta es, ¿se está hablando nuestro? ¿Es nuestro, mío de María y de mi marido Héctor, o nuestro? O sea, significa tuyo, Alberto, mío, María, y de mi marido Héctor. Sí. Y entonces lo queremos, lo mantenemos, no sé cuánto, y hay una frase de Alberto, es, ya me ocupo. Sí. Y cuando uno otra vez cruza con las declaraciones privadas, con los actos públicos, uno ve que ese contrato terminó en manos de Héctor Martínez Sosa. Claro, ya me ocupo. Y la figura de Daniel Rodríguez, porque ahora ahí ya, ¿cuáles son los vínculos de Alberto Fernández con este broker de seguro? Ya no es que solo tenía de secretaria a su esposa, no es solo que le prestó $20.000 que nunca le devolvió, según la declaración jurada, sino que además el intendente Olivos, un íntimo de ambos.
Es raro, empiezan a aparecer cosas ahí. De hecho, y después la pelea ¿la con. querés complejizar Y, más? no, y una cosita más, nomás Hugo, perdona. Sí. Y que la pelea con la Cámpora no es solo por el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Sino que aparece también una empresa de seguros asociada a la Cámpora, ¿no? Se peleaban negocios también, parece. Pero bueno, Siempre decime. la sospecha en esto fue si Héctor Martínez Sosa es o era el alter ego de Alberto Fernández. Y en esa línea, así como el empleado de Alberto Fernández, el salario se lo pagaba a Héctor, y este asistente de Alberto Fernández vivía en una casa de Héctor, lo que tenés también es chats cuando Alberto estaba en el sector privado, después de ser jefe de gabinete y antes de ser presidente, que hay un momento en el cual Alberto le escribe a la esposa de Héctor Martínez Sosa diciéndole: necesito plata para el fin de semana, y ella le dice: ok, ya le transmito a Héctor. Con lo cual era, o Héctor era el financista, o prestamista, o lo que fuera, pero que había un ida y vuelta de dinero también. Bien. Hugo Alconamon, gracias, Hugo. Que tengan buen día, María y equipo. Gracias, que tengas buena semana. 8:45 de esta mañana fría de lunes. Venimos contando